Decíamos CSS, entonces no es HTML. ¿De acuerdo? CSS es, vamos a decir, una especie de código que permite definir el estilo que quieres aplicar en tu HTML. Vale. A la hora de trabajar con CSS, siempre hay sintaxis que debemos aprender. No es mucha quizá, porque nos va a ayudar muchísimo pues nuestro IDE que utilicemos. En este caso será el brackets, ¿vale? Pero nunca está de más tener una especie de chuletario que ya os dije, siempre más o menos cuando empiezas un nuevo lenguaje de programación, o en este caso un lenguaje de marcas que te permite definir un estilo de diseño, pues interesa, ya digo, tener una especie de chuletilla de CSS. En inglés, cheat es chuleta, CSS, bueno, pues por ahí podréis encontrar muchas, ¿vale? Os dejo en el servidor una de tantas, ¿de acuerdo? Simplemente para que os ayude a orientaros un poco y de manera resumida, muy resumida y en muy poco espacio, en este caso en una sola hoja, bueno, en 2 hojas, pues viene todo lo que necesitas saber, básicamente. Si controlas todo lo que viene en estas 2 hojas, tienes CSS dominado, ¿de acuerdo? Ya digo, es un amplio resumen en un espacio muy reducido, pero está muy bien, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cómo incorporo yo CSS en mi HTML? Tenemos 3 maneras para incorporar el código CSS en mi HTML. La primera, vamos a ver, sería esta, que básicamente es la más común, la más utilizada, que sería a partir de un link, etiqueta nueva de HTML, que cargaríamos en la cabecera, link, href, igual que la etiqueta a, el atributo href permite indicar cuál es el archivo que nosotros queremos para, en este caso, aplicar el diseño que hayamos pensado, ¿vale? En este caso será 01 estilo hola mundo CSS. Bueno, luego se coloca esto, que por rutina ya se lo aprende uno. Type text CSS rel style sheet, hoja de estilos. Y bueno, esta es la línea que tenemos que tener para poder trabajar con la hoja de estilos. A partir de esto va a ir a buscar este fichero en la carpeta en la que está el 01 ejemplo la mundo CSS, es decir, en la misma carpeta, en la carpeta actual. Por lo tanto, en esa carpeta actual yo tendré que crear mi fichero 01 estilo hola mundo CSS. Evidentemente sin extensión txt. Vale. Lo abrimos con brackets igual y ahí empezamos. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es decir qué estilos queremos aplicar en nuestra página web, nuestro HTML. Entonces, claro, la manera de indicarlo es a través de diferentes maneras. Lo más normal, inicialmente, vamos, es simplemente colocarlo a través de lo que llaman los selectores de CSS. Los selectores de CSS, en este caso, ahora vienen asociados a las etiquetas HTML. Un selector, en este caso, ahora podría ser esto, ¿no? Yo coloco en el CSS simplemente body. Escribo body y con eso estoy haciendo referencia a la etiqueta body del HTML. ¿De acuerdo? Entre llaves
coloco el estilo que voy a aplicar. Entonces lo que estoy diciendo es que en body se aplicará el estilo determinado a continuación. Básicamente, ahora es bastante fácil con Image indicar qué es lo que queremos. Vamos a ir con cosas sencillas de momento, por supuesto, que es, por ejemplo, el background, el color de fondo. Se coloca qué atributo de, digamos, CSS queremos colocar y a continuación el valor separado por 2 puntos. En este caso, pues podríamos colocarlo en inglés, podríamos colocarlo en hexadecimal. ¿Vale? Lo que fuera, le damos a guardar y siempre, evidentemente, situado sobre la página web, sobre el HTML, le doy a visualizar la página web. Entonces tendrá que colocarse lo que es el body, la etiqueta body, es decir, toda la página, básicamente, con ese color de fondo. Bueno, pues básicamente esta es la base de la base de CSS. A partir de aquí ya vamos a empezar a ampliarlo, pero todo se fundamenta en lo mismo. Tenemos un HTML y tenemos unos selectores en el CSS que aplicará una serie de estilos determinados sobre las etiquetas HTML que tengamos. Aquí vamos a utilizar, por ejemplo, los identificadores de las etiquetas, los div para agrupar zonas, en fin, todo eso, ¿vale? Vale. Bueno, esta es una manera de insertar el CSS en nuestro HTML. Probablemente yo diría que la más normal y la más común, ¿vale? Pero no es la única manera. Como navegaréis por internet y demás y lo vais a ver de otras maneras, os explico otras 2 maneras de hacerlo. ¿De acuerdo? Es hacer lo mismo, ¿vale? Solamente de otra manera. Bueno, por ejemplo, una de ellas es incorporando directamente en lo que es la etiqueta el estilo. Es decir, dentro de body nosotros podemos colocar un style, ¿veis? Hay un atributo de la etiqueta body y de cualquier otra etiqueta en el que colocamos con igual comillas dobles, en este caso el background, el que sea, ¿de acuerdo? Guardamos. Evidentemente este lo voy a comentar porque si no se pisarían uno con otro. ¿Vale? Y lo pruebo, ¿veis? Ahora ya tenemos otro color que será pues este que se aplica. ¿Por qué no se suele utilizar este? Porque imaginaos un sitio web con muchas páginas. Si tú quieres cambiar el estilo global de toda la web, de todo el sitio web, tendrías que ir HTML a HTML modificando el estilo de cada uno de ellos. Entonces, lo normal es centralizarlo en un único fichero CSS e importarlo en todas las HTML del sitio web. ¿Entendéis, verdad? Lo normal es eso, centralizarlo para evitar luego tener que modificar todos los HTML si quiero cambiar, por ejemplo, el color de la letra. ¿Vale? Y, vale, la tercera manera, después de link, que es la más común, luego meterlo en el body también, lo que podemos hacer es colocar directamente nosotros etiquetas style dentro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos definir, aquí no estoy seguro que me la cogiera, bueno, esto, para un párrafo. Voy a colocar un párrafo aquí, P, lorem, tabulador, lo tenemos ahí. Entonces, sobre ese párrafo aplicará ese estilo que estoy yo colocando. P, background, red, color de fondo rojo, y la letra está en azul. Esto para los párrafos P. Bueno, pues eso, ahora con el estilo este que aplica, colocaríamos el párrafo, como os decía, ¿vale? Con la etiqueta style. Si no me equivoco, funcionaría dentro también, perfectamente. Entonces, resumiendo un poquito,
la sintaxis básica que tenéis que tener en los selectores es etiqueta HTML, que ya hemos visto, entre llaves el atributo sobre el cual quieres aplicar una propiedad determinada, dos puntos, valor. Y con el punto y coma separo con la siguiente línea. Cierro llaves y ya está, ¿vale? Bueno, más selectores que hay. El selector más sencillo, que es el asterisco. El selector asterisco me permite aplicar sobre todas las etiquetas. ¿Vale? Lo dejamos ahí, ahora continuamos. De acuerdo, entonces, después del selector asterisco, en este caso a lo mejor tampoco no sé, demasiado interesante el selector asterisco, porque selecciona todas las etiquetas HTML. Sí puede ser interesante esto, ¿no? Por ejemplo, el tema de coger dos etiquetas distintas, agruparlas con los mismos estilos. Entonces tenemos P y Table. Tanto P como Table se le aplican este fondo. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo se traduciría? Vamos a colocar una tabla por aquí. Tabla, dentro de la tabla metemos 3 filas y dentro de cada fila metemos vamos a poner 5 columnas. Ahí está. Repito, table mayor tr por 3 mayor td por 5. Bien, una vez que tenemos la tabla, le voy a poner un borde para que se vea algo. Y un tamaño vale. Ahí tenemos la tabla. En principio, bueno, no se ve nada porque no hay texto dentro. Podemos poner cualquier cosilla ahí. Y ahora aplicamos sobre el párrafo. Aplicamos sobre el párrafo ese estilo. Bueno, como veis, se aplica al párrafo, pero a la tabla no. Entonces lo que podemos hacer es agrupar y decir que se aplique al párrafo y que se aplique también a la tabla. De tal manera que tanto uno como el otro pasa a estar de color morado y letras amarillas. Eso es. Quedan los dos selectores aplicando el mismo estilo. Bien, luego, aparte de la coma, que es lo más sencillo, que aplica sobre los dos selectores, los dos etiquetas que hayamos seleccionado, hay diferencia entre colocar entre cada selector un espacio, un mayor o un más. Espacio, mayor o más, ¿vale? Vamos a ir entonces selector X, uno cualquiera, o selector Y, uno cualquiera, ¿vale? Bien, ¿qué significa el espacio en blanco? El espacio en blanco marca que Y es descendiente de X. Y es descendiente de X. Entonces, aplica a todos los Y que son descendientes de algún X. Por ejemplo, a todos los negrita que estén dentro de un párrafo. Se le aplica el background blue. ¿Vale? Entonces, el espacio este significa que el segundo selector tiene que ser descendiente del primero para aplicarle sobre él algún formato concreto. Se le aplica sobre el segundo, que es descendiente de uno primero. El ejemplo sería, por ejemplo, aquí dentro de este párrafo metemos un B, como hemos dicho ahí. La etiqueta B ya sabéis que era negrita. Entonces, si pongo P espacio B, estoy diciendo que quiero aplicar sobre aquella etiqueta negrita, siempre que esté dentro de una etiqueta párrafo, pues que tengan un background verde. La etiqueta B
la voy a meter también dentro de la tabla. ¿Vale? Para ver la diferencia, claro. Entonces ahora, como podemos comprobar, fijaros, esta etiqueta B, que efectivamente está dentro de un párrafo, se aplica a que tenga el fondo verde. Sin embargo, esta etiqueta B no está dentro, no es hija de una etiqueta párrafo y por lo tanto no cambia el color a verde. ¿Veis la diferencia? Bueno, remarcar un momento que Y es descendiente de X. Cuando digo descendiente puede ser hijo, pero también puede ser nieto o sucesivamente en esa jerarquía hacia abajo. Es decir, estamos hablando de que no tiene por qué ser hijo directo. B es hijo de P, ¿vale? Pero bueno, también podríamos tener entre medias un spam. Spam, recordar que era una etiqueta en línea que se utilizaba a veces para agrupar zonas, ¿vale? Entonces está P, dentro de P está spam y dentro de spam está B, ¿vale? Entonces B es descendiente. A la hora de visualizar, efectivamente se aplica, ¿vale? Vale, pero si yo ahora este párrafo lo copio, lo pego debajo y digo, en lugar de los PB mayor, ahora le pongo el mayor, ¿vale? El mayor indica que es una relación directa de herencia, de padre a hijo, nada más. No hay descendencia, ¿vale? El mayor indica que tiene que ser hijo directo. Si yo le pongo un background aquí, yo qué sé, red, entonces le estoy diciendo que los B que sean hijos directos de P, tienen que tener un color de fondo rojo. ¿Me explico con esto? Aquí este no es hijo directo de P, porque está spam de por medio. Por lo tanto, no debería de salir color de fondo rojo, de hecho sale verde. ¿Por qué sale verde? Porque sí cumple esta otra. Esta se cumple, pero esta no. El paso siguiente inmediato ahora sería decir, ¿y qué pasa si quito este spam del medio? Ahora sí es hijo directo. Pues si es hijo directo, ahora sí aplica y se coloca de color fondo rojo. ¿Veis la diferencia? Yo creo que sí, ¿no? Es clara. Esto sería descendencia en general y esto es solo hijos. En este caso, los selectores adyacentes, decimos que Y es adyacente a X, Y es adyacente a X, cuando están justo a continuación de X. Y además tienen el mismo padre. Y está a continuación de X y además X e Y tienen un mismo padre. Ahora lo vemos con un ejemplo. Bien, por ejemplo, ahora. Este B es hijo de P. ¿Vale? Y podríamos poner por aquí un spam antes que agrupe pues texto antes del B. Entonces, los adyacentes a spam que sean Bs, les vamos a aplicar un background rosa. Entonces, este B es adyacente a spam porque viene a continuación de spam y porque tienen el mismo padre ambos. Podemos comprobar. Bueno, no se ve muy bien por los colores, pero se ve que es rosa, ¿vale? Es rosa. El B, que es adyacente a spam,
porque tiene el mismo padre. Está a continuación y tiene el mismo padre. Con los selectores basados en atributos, lo que vamos a hacer es seleccionar una determinada etiqueta HTML que cumpla que tiene un determinado atributo HTML. E incluso podemos definir un HTML con un determinado valor. Me explico. Para explicarme ahora mejor, si queréis vamos a hacer otro ejemplo 2, vamos a decir, para este otro tipo de selectores, ¿vale? Bueno, en P, la verdad que no lo hemos visto, pero se pueden colocar atributos como align. No lo hemos visto porque lo vamos a ver en CSS, ¿de acuerdo? El align considero que es más en plan formato que otra cosa. Bueno, si no se aprecia, así sí. Fijaros. Align justify lo que hace es justificar el párrafo o justificar el texto. Entonces veis como efectivamente el primero sí que está justificado, ¿vale? Sucede, por cierto, vamos ahora que queremos aquellos párrafos que tienen la etiqueta link, aquellos que tienen alguna alineación, me da igual, centrada, izquierda, derecha, lo que sea, vamos a suponer que los queremos con un background, pues, así rosita, ¿vale? Pues fijaros, efectivamente se coloca el fondo de solo ese párrafo de ese color. Porque solo ese párrafo es el que está ahora mismo con la alineación definida. ¿Vale? Imaginamos ahora que este de aquí abajo, el tercero, le metemos también una link. Y este lo que queremos es una link right, alinear a la derecha. ¿Vale? Veis que efectivamente se queda alineado a la derecha y, según comentábamos, aplica el rosa sobre el color de fondo porque tiene la etiqueta link definida. Pero podemos ir un poco más allá. Vale, quiero que sean los párrafos que tienen la etiqueta link, pero solamente aquellos que están alineados a la derecha. Entonces, defino el valor de la etiqueta link y compruebo que solo este último párrafo es el que aplica el párrafo fondo rosa. Porque es el único que tiene el valor right. ¿Vale? Entonces el selector es por atributos, selector por atributos o por un valor concreto en un atributo. Vale, en este caso, ya digo, vamos a utilizar lo que son los selectores en CSS llamados clases, por clases, selector por clase. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Bueno, en HTML hay un atributo más, de los muchos que ya estamos viendo, en todas las etiquetas, que se llama class. ¿Vale? Es una manera de agrupar diferentes textos. O, bueno, no tiene por qué ser texto, pero vamos, diferentes etiquetas HTML las agrupamos en una sola que se llamaría la clase. ¿A qué clase pertenece? Vamos a decir. Esto vamos a suponer que le llamamos primeros párrafos. Esa sería la clase a la que pertenece. El segundo párrafo que tenemos también va a pertenecer a la clase primeros párrafos. Y el último párrafo va a pertenecer a una clase que se llama últimos párrafos. ¿Entendéis? Básicamente, de los 3 párrafos que yo tengo, los 2 primeros van a pertenecer a la clase primeros párrafos y el último a últimos párrafos. Bien. Para hacer referencia a esa clase, en el CSS se coloca el operador punto. Y lo que estoy diciendo es que dentro de la etiqueta P de párrafo habrá una clase que se llamará primeros párrafos y tendrá un determinado estilo. Vamos a suponer un background pink que se ve bien y es muy bonito. ¿Lo veis ahí? Ya tenemos los primeros párrafos
en ese formato rosa. Vamos a suponer que aquí abajo insertamos una tabla de 3 filas por 4 columnas. Ya sabéis, en Emacs, table mayor tr por 3 mayor td por 4. Le doy al tabulador. Bueno, podríamos tener algo así. Bueno, vamos a suponer que esta tabla la metemos también en la clase primeros párrafos. Quizá no tiene mucho sentido. Primeros párrafos he puesto. Class. Primeros párrafos. Vale, esto tiene que ver aquí. Class. Vaya, no me está saliendo. La tabla esta no me sale con ese fondo. Ah, vale. Ah, perfecto. Fijaros que yo he puesto que primeros párrafos, pero dentro de los P, de los párrafos. O sea, estoy utilizando la clase primeros párrafos, pero dentro de lo que son la etiqueta P. Sin embargo, a lo mejor me interesa la tabla también darle ese formato de fondo. Con esto me quedaría fuera, vamos a decir. Entonces lo que puedo hacer a ver si me deja comentarlo así. Sí. Lo que puedo hacer es lo siguiente: asterisco punto primeros párrafos. El asterisco lo vimos, era un selector universal, vamos a decir, y ya veis ahí como el fondo de la tabla sí que está en rosa. Ahora, ¿vale? Incluso, sin necesidad de poner el operador asterisco, simplemente poner el punto primeros párrafos, me permitiría hacer referencia a esa clase primeros párrafos que utilizamos a lo largo del documento HTML. Para pseudoclases. Imagínate que tenemos un párrafo con texto dentro. Y dentro, como me dices tú, pues un hipervínculo con un href a Gregorio Fer. ¿Vale? Bien, este P, por ejemplo, tú está definido con la clase. Verde has dicho, ¿no? Se llama la clase verde. Bien. Independientemente de que sea la clase verde o que se llame como sea, para seleccionar ese hipervínculo yo tendría que ir a esto. Vamos a suponer ahora otra cosa. En lugar de hover vamos a poner visited. Visited es cuando ese link ha sido visitado. Ya lo digo, anotáis. Pues dejamos, por ejemplo, el background red. ¿De acuerdo? Entonces, como es independiente esto de la clase a la que pertenezca. Sí. Es independiente, no tiene nada que ver. Sí, esto está fuera de la clase. Entonces ahora, como veréis aquí, no hay ninguna diferencia. ¿Vale? Ahora, cuando yo visite este link, ¿vale? Ya es cuando se coloca en rojo el fondo. ¿De acuerdo?